Bienvenidos al canal Verdades Discretas. En un día que parecía ser de fiesta y alegría, el destino de un joven fue determinado por un golpe helado de traición. Al borde de su mayoría de edad, fue expulsado de casa, convirtiendo este acto en el amargo símbolo del fin de su juventud. Su padre, que alguna vez fue su refugio seguro, ahora se había convertido en el arquitecto de su desgracia. Ahora, este joven está obligado a enfrentar el mundo armado solo con la verdad sobre la codicia que corrompió a su familia. Disfruta y suscríbete al canal y deja tu like. He estado pasando por momentos difíciles con mi familia últimamente. Cumplí 18 años la semana pasada. Desafortunadamente, mi padre decidió que era el momento adecuado para expulsarme. Mi propia madre falleció cuando yo tenía solo 3 años, en un desafortunado accidente. Desde entonces, mi padre ha tenido una serie de relaciones fallidas, y nunca tuve una figura materna constante en mi vida. Tenía una niñera que cuidaba de mí durante el día mientras mi padre trabajaba, y cada vez que regresaba, estaba con su novia de turno. Él cortó los lazos con la familia de mi madre después de su muerte, pensando que no tenía sentido mantener contacto con ellos, y supongo que ellos no querían ser recordados de la tragedia. Así que no reclamaron mi custodia para poder visitarme. Crecí solo con mi padre, pero él nunca pareció muy interesado en ser un padre para mí. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando o con sus novias. Traté de llevarme bien con él cuando era niño, pero nunca recibí amor o afecto de él, solo lo mínimo necesario. Gradualmente, aprendí a no esperar nada de él, y así fue mi infancia solitaria y un poco triste. Afortunadamente, todavía tenía a mi abuelo para hacerme compañía. Él me visitaba con frecuencia y era prácticamente la única familia que tenía. Desafortunadamente, no podía acogerme porque mi padre no quería renunciar a mi custodia por alguna razón. Mi padre era frío, pero nunca cruel conmigo, al menos cuando era niño. Creo que mi abuelo no tenía suficientes motivos legales para intentar sacarme de allí. A veces, lo visitaba y otras veces él venía a mí, pero mi padre se aseguraba cuidadosamente de que no pasara más de 3 o 4 días en su casa. No sé exactamente por qué era tan estricto con eso, pero sé que, por cualquier motivo, mi padre no estaba dispuesto a renunciar a mi custodia, incluso si me trataba fríamente. Aún así, quería que me quedara cerca, lo cual aún no tiene sentido para mí. A medida que crecía, comencé a rebelarme, ya que quería pasar más tiempo en la casa de mi abuelo en comparación con la de mi padre. Obviamente, esto se debía a que mi abuelo me mostraba más amor y cariño, y parecía preocuparse genuinamente por mí más allá de lo básico. Sin embargo, mi padre no estaba dispuesto a dejarme. Incluso cuando mencionaba cómo mi abuelo me trataba infinitamente mejor que él, mi padre aún afirmaba que, al final del día, él era mi padre y que él era quien decidía. Mi abuelo intentó varias veces hacer que mi padre me tratara como a su propio hijo, pero nada cambió. Tampoco me permitió salir y vivir con mi abuelo. Así que, incluso en la adolescencia, tuve que seguir viviendo con mi padre. Esta fue prácticamente la peor fase de nuestra relación y las cosas solo empeoraron después de que conociera a mi actual madrastra, Verónica. Verónica solía ser la sobrina de nuestros vecinos, viviendo con ellos hasta que su empresa pudiera proporcionarle un alojamiento adecuado. Pero luego, ella y mi padre comenzaron a salir y se casaron hace aproximadamente 1 año, después de casi 8 meses de noviazgo. Mi padre parecía no disfrutar de mi presencia cerca, pero nunca hizo nada al respecto hasta que Verónica apareció. Entonces, los dos se volvieron bastante crueles conmigo. Verónica tenía algo en mi contra desde el primer día, y no tenía idea de por qué. No es como si le hubiera hecho algo. De hecho, siempre intentaba ser muy educado con ella, pero ella me odiaba. Creo que tenía que ver con el hecho de que era el hijo de mi padre de un matrimonio anterior, y ella no soportaba el hecho de que todavía estuviera cerca, ya que era solo un recordatorio de que mi padre ya había estado casado antes o algo así. Pero esa es solo mi teoría sobre por qué me odiaba tanto. Tal vez simplemente no necesitaba un motivo para odiarme y era ese tipo de persona. No lo sé. La conclusión era que ella me odiaba, punto. Y mi vida empeoró mucho después de que ella comenzó a salir con mi padre.
Ella se esforzaba por ser lo más horrible posible conmigo siempre que estábamos en la misma habitación, prácticamente tratándome como un empleado o algo así, haciéndome realizar todas las tareas, incluso si teníamos una empleada, y mi padre nunca decía una palabra al respecto. Me sentía como Cenicienta en mi propia casa desde que ella se mudó. Y no solo eso, sino que también hizo que mi padre dejara de darme dinero cada vez que quería salir con mis amigos y cosas por el estilo, lo cual nunca había sido un problema antes. Ella lo convenció de que ya era lo suficientemente grande como para conseguir un trabajo a tiempo parcial y aprender a ganar mi propio dinero. Entonces, no había necesidad de que mi padre me mimara y tuve que conseguir un trabajo después de eso para poder salir con la gente y pagar por las cosas, lo cual era una alternativa mucho más fácil que rogarle a mi padre que me tratara como un ser humano. Fue horrible, porque Verónica parecía determinada a convertir mi vida en una pesadilla en casa de mi padre y apenas podía esperar el día en que finalmente pudiera ir a la universidad y salir de este lugar. Le conté a mi abuelo sobre la forma en que estaba siendo tratado en casa de mi padre después de que Verónica se mudara y él me dijo que hablaría con mi padre al respecto y haría algo. Pero las cosas nunca cambiaron. Después de un tiempo, simplemente perdí la esperanza de que mi abuelo pudiera mejorar las cosas para mí, porque si no había sucedido hasta ahora, no creía que sucedería en el futuro tampoco. Me abrí a él, y me escuchó pacientemente. Pero eso fue todo lo que sucedió, y las cosas nunca cambiaron. Después de un tiempo, simplemente acepté que tendría que lidiar con mi padre y Verónica hasta que pudiera pagar para irme de este lugar. Entonces, hace aproximadamente una semana, en mi cumpleaños, estaba planeando salir con mis amigos y celebrar comprando algunas cervezas y teniendo una noche divertida. Había estado ahorrando dinero durante un tiempo para poder gastarlo. Pero mi padre y Verónica decidieron que tenían noticias terribles que darme, solo para arruinar mi cumpleaños. Por la mañana de mi cumpleaños, me dijeron que tenían algo muy importante que discutir conmigo y casi pensé que sería algo bueno y que realmente recordarían que era mi cumpleaños. Por un segundo incluso consideré que tal vez ofrecerían pagar mi universidad. Sin embargo, en lugar de eso, me dijeron que tenía que irme de casa y encontrar otro lugar para vivir. Dijeron que me estaban desalojando porque Verónica descubrió algunas semanas atrás que estaba embarazada y querían usar mi habitación como guardería para el nuevo bebé. Mi padre me dijo que llegaron a esa conclusión después de mucha reflexión y preferirían que no suplicara o actuara patéticamente para reconsiderarlo, ya que arruinaría su feliz atmósfera. Verónica me dijo que, como ahora era adulto, necesitaba cuidar de mí mismo, y esto podría ser el comienzo de algo grandioso. Hizo todo lo posible para parecer preocupada y esperanzada, pero todo lo que escuchaba era una serpiente astuta tratando de echarme de casa. Intenté calmar el pánico que sentía y decidí ser racional con ellos, ya que sabía que llorar, patalear y gritar no me llevarían a ningún lado con esas personas, ya que no tenían simpatía por mí. Entonces, les dije que legalmente no podían desalojarme sin previo aviso y que necesitaban esperar unos meses hasta que pudiera encontrar un lugar para vivir. Honestamente, no tenía idea de lo que estaba hablando, pero estoy casi seguro de que existe una ley así. Sin embargo, mi padre no cayó en eso y me dijo que ya lo había arreglado todo con su abogado y dudaba mucho que tuviera suficiente dinero o recursos para demandarlos legalmente. Y tenía razón, no tenía nada de eso. Así que sugerí que podría pagar alquiler mientras vivía con ellos, y Verónica lo rechazó instantáneamente, diciendo que el alquiler no era el problema y que simplemente no quería lidiar con personas innecesarias mientras estaba embarazada, así que de todas maneras necesitaba desocupar la casa para que ella pudiera tener un embarazo tranquilo. Me estaba aferrando a cualquier cosa, pero aún así hice un último intento y le pregunté a mi padre si estaría bien si me mudaba al sótano o algo así, porque estaba bastante desesperado. Mi padre aún dijo que no. Él trabajaba en un banco y tenía un ingreso decente, tanto que Verónica incluso dejó su trabajo para ser ama de casa, así que sabía que el dinero no era el problema. Después de algunas discusiones, me di cuenta de que no podría cambiar su opinión y que me querían fuera a toda costa. Ahora que era adulto, me podían echar sin repercusiones legales, y no podía hacer nada al respecto. Acepté la derrota y fui a mi habitación a empacar mis cosas y marcharme.
No sabía si mi abuelo sería capaz de acogerme o no. Una de las principales razones por las que no me había mudado con él, en contra de las órdenes de mi padre, era porque él no estaba muy estable financieramente. Había sido profesor de ciencias en la escuela secundaria, pero ahora estaba jubilado. Había tenido un desafortunado vicio en el juego cuando mi padre tenía unos 20 años, lo que realmente afectó sus ahorros, y dependía mucho de mi padre. Apenas podía mantenerse. Así que no tenía idea de cómo podría apoyarme también y por eso no me había mudado con él antes. Pero ahora no tenía otra opción. No es como si mi abuelo estuviera pasando hambre o algo así. Vivía modestamente, y yo podría adaptarme, pero no quería presionarlo. Así que, sin pensarlo mucho, fui a la casa de mi abuelo y cuando llegué allí, le conté lo que mi padre había estado diciendo durante aproximadamente un año. Traté de no preocuparme por eso, pero en el fondo sabía que este día llegaría. También tenía que preocuparme por cómo pagar la universidad, ya que debería comenzar en otoño, que estaba a solo unos meses de distancia. Pensar en todo eso me abrumó, y fue entonces cuando empecé a llorar. Fue entonces cuando mi abuelo me dijo que ya había tenido suficiente y ya había visto suficiente, así que era hora de hacer lo que debería haber hecho hace varios años. No entendía lo que estaba pasando y él tampoco me lo contó, pero fue a otra habitación a hacer una llamada. Intenté escuchar a escondidas y mi abuelo me dijo que ya no tenía que preocuparme más y que ahora podía vivir con él, y que tampoco tendría que preocuparme por la universidad. Intenté preguntar qué estaba pasando, pero él me dijo que eso ya no era asunto mío y parecía realmente molesto, así que no insistí más. Me dijo que saliera y disfrutara de mi día con mis amigos como estaba planeado, porque mi cumpleaños de 18 años no era un día para quedarme en casa y lamentarme. Además, ahora que las cosas estaban bien, no tenía nada de qué preocuparme, así que podía salir y divertirme. Decidí aprovechar al máximo mi día, ahora que mis problemas parecían resueltos, y salí con mis amigos. Mantuve mi teléfono en silencio durante la noche, por si mi padre llamaba, pero no quería que arruinara mi noche, así como había arruinado el resto de mi día. Solo descubrí sobre sus mensajes y llamadas cuando regresé a la casa de mi abuelo, casi a las 10 de la noche. No sé qué le pasó, pero parece que desarrolló repentinamente una conciencia de alguna manera y estaba rogando para que regresara. No respondí de inmediato, sino que esperé hasta la mañana siguiente para decir que no volvería. No me contuve y le dije que no volvería porque nunca me trató bien, y ahora que finalmente tenía la oportunidad de ser feliz, no renunciaría a eso. Además, Verónica era aún peor que él, y no soportaría la idea de volver a vivir con ellos. Él me controló durante mucho tiempo, pero ahora que soy adulto, puedo elegir dónde quiero vivir, y él no tiene derecho a decirme que regrese, especialmente después de cómo él y su esposa me expulsaron. El día anterior, estaba preocupado por mi abuelo, pero ahora que él estuvo de acuerdo en que viviera con él, no volvería con mi padre bajo ninguna circunstancia. Después de enviar esos mensajes, solo recibí un largo mensaje de vuelta de mi padre y también era bastante triste. Me dijo que había reflexionado sobre las cosas en particular y encontró un álbum de fotos antiguas mías en su oficina, lo que lo hizo recordar todas las promesas que le había hecho a mi madre. Sintió que me estaba decepcionando ahora al poner a Verónica y a un nuevo bebé por encima de mí. Entonces, quería que le diera otra oportunidad para ser realmente un mejor padre esta vez, porque la noticia del nuevo embarazo lo asustó un poco y por eso hizo todo lo que Verónica pidió sin pensarlo dos veces. Pero ahora se dio cuenta de que no debería haberme expulsado y estaba desesperado porque volviera. No respondí a ese mensaje porque sabía que estaba tratando de manipularme, pero simplemente no entendía que iba a ganar con eso, y todavía no entiendo. Ha pasado una semana, y él me está enviando mensajes todos los días, recordándome constantemente algunos buenos momentos de mi infancia y disculpándose por cómo me trató. Inicialmente, pensé que estaba tratando de manipularme, pero ahora simplemente ya no lo sé. Intenté hablar con mi abuelo al respecto, pero él solo me dijo que no cayera en la actuación de mi padre y parecía muy molesto con el comportamiento de su propio hijo. Siento un poco de pena por mi padre, porque ahora finalmente está tratando de ser amable conmigo, pero ya no quiero volver, y me siento tonto por alguna razón.
La parte racional de mi cerebro sabe que esto es lo correcto para mí, pero una parte de mí solo quiere regresar y ver qué puede pasar, si mi padre realmente va a cambiar o no. No sé por qué, pero él está tratando de ser un buen padre y hacer que vuelva, incluso sabiendo que Verónica no estará contenta, pero él está dispuesto a soportar sus arrebatos solo para tenerme de vuelta, y siento que le debo una segunda oportunidad. Ayer, me envió un mensaje diciendo que incluso estaría dispuesto a suplicarme de rodillas que regresara, si fuera necesario, y me sentí mal, pero aún no me sentí lo suficientemente seguro para responder, y eso me está haciendo sentir culpable. ¿Estoy mal por no querer volver a la casa de mi padre, incluso cuando él me suplica que regrese? No voy a regresar a la casa de mi padre, y no creo que haya querido decir nada de lo que dijo. Descubrí que la razón por la que mi padre me estaba suplicando que regresara no tiene nada que ver conmigo, sino más bien con su estilo de vida y en mantenerlo. Me senté con mi abuelo y le conté todo sobre cómo mi padre me estaba suplicando que regresara. Todavía no quería ir, y eso me estaba haciendo sentir como una persona horrible, y me sentía muy culpable por eso. Intenté hablar con él sobre esto antes, pero él solo me dijo que no cayera en eso y lo dejó así. Esta vez, sentí que necesitaba desahogarme todo, incluso si él no iba a ser de ayuda. Después de escucharme, mi abuelo se puso muy serio y me dijo que no podía hablar sobre esto conmigo, pero sentía que finalmente era hora de que lo supiera. Entonces, me dijo que desde que yo era niño, mi padre no necesitaba pagar por nada relacionado conmigo, y que todo era contribución y financiamiento de la familia de mi madre. Y ahora que he sido expulsado de la casa de mi padre, mi abuelo habló con la familia de mi madre y les contó cómo me estaban tratando, lo que los llevó a decidir que ahora debo vivir con mi abuelo. También estaban bastante molestos con él por permitir que esto sucediera durante tantos años y nunca decir una palabra al respecto, pero ahora insistieron en que viviera con mi abuelo. Mi padre no sabía nada de esto y solo descubrió hace unos días después de expulsarme. Mi abuelo le contó sobre esto. Mi abuelo era el intermediario entre la familia de mi madre y mi padre, pasándole el dinero que mi familia enviaba. Mi padre siempre asumió que era mi abuelo quien financiaba todo y mi abuelo nunca corrigió esto porque sabía que a mi padre no le gustaba el lado de mi madre y no aceptaría dinero de ellos, lo que a su vez me afectaría. Mi padre nunca estaba dispuesto a gastar dinero en mí, así que mantuvo esto en secreto y fingió que le daba dinero a mi padre para criarme, y la familia de mi madre era bastante rica, así que eran sumas considerables de dinero. Probablemente por eso estudié en una escuela privada durante tanto tiempo, porque mi padre nunca habría querido gastar dinero así en mí. Pero después de que mi padre se casó con Verónica, comenzó a mantener estos fondos alejados de mí y me obligó a conseguir un trabajo solo para poder pagar cosas básicas, como salir de vez en cuando y comprar ropa y zapatos nuevos que necesitaba desesperadamente, ya que había crecido. Sé que no era exactamente como si me estuviera privando de comida o algo así, pero aún me sentía bastante mal. Mi abuelo no le dijo nada a la familia de mi madre porque tenía miedo de las consecuencias y no sabía qué dirían al respecto. Así que mantuvo todo en silencio, pero una vez que fui expulsado, se dio cuenta de que tenía que hablar por mí y finalmente les contó la verdad. Estaba molesto con mi abuelo por nunca haberme contado nada de esto, pero él me dijo que no tenía opción porque la familia de mi madre quería que esto fuera un secreto. Aparentemente, no querían que yo supiera que eran ellos quienes pagaban por todo, porque entonces probablemente querría conocerlos, y ellos no querían eso. No porque no me gustaran, sino solo porque decían que me parecía mucho a mi madre. Simplemente no podrían manejar eso. Así que era más una razón emocional que práctica que impedía que mi abuelo me contara algo. Me sentí un poco molesto con él por nunca haber hablado y contado cómo mi padre y Verónica me estaban tratando tan bien, pero él dijo que tenía miedo de que si hablaba de eso, la familia de mi madre interviniera y me llevara lejos de ellos, entonces nunca me volvería a ver. Era un miedo irracional, pero aún así tenía miedo de eso. Hablamos sobre las cosas, y tengo que admitir que todavía estoy tratando de procesar muchas de ellas, pero al menos ahora sé la verdad, y definitivamente no voy a caer en la manipulación de mi padre porque solo está tratando de hacerme volver para seguir recibiendo el dinero que la familia de mi madre envía y él podrá usarlo en su beneficio.
Bloqueé a mi padre después de descubrir la verdad sobre por qué estaba tan desesperado por que volviera. Han pasado algunos días desde entonces y como no puede ponerse en contacto conmigo, comenzó a usar el número de Verónica para enviarme mensajes e incluso ella me llamó para decir que estaba siendo horrible con mi padre. No tenía su número guardado, así que terminé contestando la llamada. Tan pronto como escuché su voz al otro lado, quería colgar, pero la curiosidad fue más fuerte y terminé quedándome. Mientras fingía llorar, me dijo a través de sollozos falsos que mi padre estaba realmente afectado y ella no podía verlo así, especialmente en su estado, como si tuviera una enfermedad o algo por el estilo. Le dije que no estaba interesado en hablar con ella, así que pasó el teléfono a mi padre, quien estaba a punto de decir algo, pero lo interrumpí y le dije que podría detener su pequeño teatro ahora porque yo sabía la verdad. Dijo que no sabía de qué estaba hablando, así que le dije que tal vez la familia de mi madre podría explicar mejor y luego colgué y bloqueé el número de Verónica. Fue bastante satisfactorio darles una lección y mi abuelo piensa que manejé bien la situación. Hablé con mi abuelo y le dije que realmente quería conocer a la familia de mi madre, incluso sabiendo que ellos no querían que los conociera porque les resultaba difícil verme. Pero simplemente tenía que ver a esas personas y agradecerles por todo lo que habían hecho por mí. Fue un poco difícil, pero finalmente mi abuelo logró convencerlos para que volaran hasta aquí y me conocieran por primera vez. Ya he visto fotos de la familia de mi madre, sus padres y su hermano mayor, pero creo que conocerlos en persona será muy diferente. No sé qué esperar y todavía faltan algunos días antes de que los vea, pero estoy emocionado y sé que pase lo que pase, me amarán, y aunque sea la primera vez que los vea en persona, sé que yo también los amaré. Actualización 3. Hola a todos, estoy de regreso de mi primer encuentro con la familia de mi madre. Me alegra decir que todo salió bien. Mi abuelo estuvo conmigo en cada paso del camino y estoy feliz por eso porque estaba bastante nervioso. Mis otros abuelos también eran personas encantadoras y mi tío resultó ser la misma persona que yo, solo un poco mayor. Todos lloramos un poco al vernos, lo que fue bastante incómodo para los otros clientes del restaurante, pero no nos importó. Estábamos tan felices de encontrarnos y, después de superar la parte emocional del encuentro, comenzaron a hacerme preguntas sobre mi vida e intereses y les conté todo. Realmente parecían interesados y se preocupaban por mí. También me dijeron que no tenía que preocuparme por mis fondos universitarios, porque lo tenían todo planeado. Pero me había olvidado de mencionárselo a mi abuelo, y eso fue un gran alivio. También pasamos un tiempo genial en general y nos vamos a encontrar algunas veces más antes de que ellos regresen a casa la próxima semana. Me prometieron que nos veremos cada mes, y vendrán a mí o me harán volar hasta ellos, pero definitivamente nos veremos cada mes, y estoy realmente feliz por eso. Esto nos lleva al final de esta historia. Es difícil juzgar si el autor tomó la decisión correcta al no aceptar regresar a la casa de su padre, ya que cada situación es única y compleja. Sin embargo, considerando el trato que recibió, es comprensible que haya optado por no volver. Parece que había una fuerte motivación financiera detrás de las acciones del padre del autor, especialmente con el descubrimiento del nuevo embarazo. El autor puede haber sentido que su padre estaba más interesado en el dinero que en su bienestar emocional. El abuelo del autor ciertamente cometió un error al permitir que fuera maltratado durante tanto tiempo antes de intervenir. Además, no revelar la verdad sobre la ayuda financiera y la existencia de la familia de la madre desde el principio fue una falla significativa. Esto habría permitido al autor comprender mejor su situación y posiblemente buscar apoyo alternativo más temprano. En cuanto a la familia del lado de la madre, aunque contribuyeron financieramente a la crianza del autor, su ausencia emocional y falta de presencia durante su infancia es una cuestión compleja. Enviar dinero puede proporcionar apoyo financiero, pero no sustituye la participación emocional y el apoyo parental. En última instancia, cada parte involucrada parece tener sus fallas y responsabilidades en la situación. Es importante reconocer las complejidades y matices de cada relación y decisión. Comenta abajo tu opinión sobre todo esto y no olvides dejar tu like y activar la campana para recibir nuevas historias. Gracias por mirar.